Jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, como lo acaban de escuchar y como nos lo presenta San Mateo, nos habla del perdón. Nos presenta a Jesucristo pidiéndonos que sepamos perdonar y perdonar siempre. Como siempre, nuestro Señor Jesucristo aprovecha las circunstancias, los momentos, las preguntas, como en este caso, para dar sus enseñanzas, para hacer revelaciones, para dejar orientaciones para la Iglesia, para la vida del cristiano. La pregunta se lo hace San Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? San Pedro le hace una pregunta como diciendo: ya le he perdonado tanto, 7 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces le tengo que perdonar? San Juan Crisóstomo decía con respecto a esto, a la respuesta del Señor: no encerró el Señor el perdón en un número determinado, sino que dio a entender que hay que perdonar continuamente y siempre. Efectivamente, con la respuesta que da nuestro Señor, con la respuesta que va a ser esta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esa respuesta nuestro Señor nos está diciendo: hay que perdonar siempre. Hay que perdonar siempre. Además, hay que atender al número 7, que es un número en la simbología numérica judía, es un número
completo, es un número que indica totalidad, plenitud. Y por lo tanto nuestro Señor está diciendo, hay que perdonar siempre. No te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y esto nuestro Señor lo ratifica con el ejemplo, con la parábola que va a exponer. Con la parábola les propuso esta parábola. Y efectivamente, en la narración de la parábola, lo que deja claro nuestro Señor es que, primero, Dios es el que nos perdona a nosotros, al ser humano, siempre y de manera incalculable, casi infinita. Y entonces el hombre también está llamado a perdonar siempre a su hermano, a su prójimo. Y por eso en la parábola que nuestro Señor pone pues una deuda desorbitante, una deuda incalculable. Un hombre debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. El talento era una unidad monetaria, pero que estaba significada en un determinado peso, 34 kilos de plata, un talento. Entonces podemos imaginarnos la cantidad que suponía 10.000 talentos. Haciendo algunos cálculos, algunos se atreven a hablar de más de 10.000 millones, 10.000 millones de dólares, mucho más todavía. En todo caso, esa cantidad exorbitante se la perdona el dueño aquel, el señor aquel, a su empleado. Dios perdona siempre, aunque nuestras deudas sean inmensas, sean grandes, es decir, aunque nuestros pecados sean muy grandes. Pero aquel empleado que ha sido perdonado pues de una cantidad exorbitante, se encuentra a la vez con un compañero suyo que le debía 100 denarios. 100 denarios no es nada al lado de los 10.000 talentos. Un denario era el jornal de un trabajador, el jornal. Entonces 100 denarios venía a ser como una deuda de 3 meses, poco más. No era nada comparado con lo que él debía a su amo, a su empleador, y que el empleador le perdonó. Pero cuando este amigo que le debía 100 denarios le pide que le dé un tiempo para poder pagarle, no quiso perdonarle. No quiso perdonarle. Y entonces la enseñanza de nuestro Señor es clara. Hay que perdonar siempre, porque nosotros, en primer lugar, hemos sido perdonados, y perdonados de manera sobreabundante. Hay que tener compasión porque han tenido compasión con nosotros. Y además, perdonar de corazón, porque también lo dice al final nuestro Señor, como sacando una conclusión de la parábola que había propuesto, que había pronunciado. Al final nuestro Señor va a decir, refiriéndose a aquel hombre que no quiso perdonar a su amigo, a su compañero, el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón. Por lo tanto, el perdón que exige el Señor, por un lado, con esa característica de perdonar siempre, también debe tener esta otra característica, perdonar de corazón. Por lo tanto, cuando alguien
como a veces también se suele escuchar, dice, yo perdono pero no olvido, entonces no se ha perdonado de corazón. No se ha perdonado de corazón. Y nuestro Señor, conociendo perfectamente la naturaleza humana, Él había asumido una naturaleza humana, pero también en ese contacto diario con las personas, en su pueblo, en las calles, en los diferentes pueblos por donde pasaba, se encontraría tantas veces con esta realidad, personas dominadas por el odio, por el rencor, por la venganza, por lo tanto, no sabiendo perdonar. Y nuestro Señor nos va a dejar estas palabras, que cada cual perdone de corazón a su hermano. Perdonar de corazón, lo dice nuestro Señor Jesucristo. También está expresado en el Padre Nuestro, porque al final perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. También en el Padre Nuestro, Jesucristo ha dejado expresado esa petición de perdón a nuestro Padre Dios, y a la vez también nuestro deseo de perdonar a los demás. E incluso cuando nuestro Señor, según lo cuenta San Mateo, nos deja el Padre Nuestro, después va a explayarse, a explicar un poco más acerca del perdón, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará. Todo eso lo explica nuestro Señor después de habernos dejado el Padre Nuestro. Y en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de perdonar siempre lo da con su propio testimonio, con su propia vida. Jesucristo es modelo de perdón. Perdona a la adúltera, perdona a Zaqueo, perdona a los que lo estaban matando. Padre, no les tengas en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Perdona al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesucristo ejerciendo el perdonar. Este Evangelio, por lo tanto, nos propone el perdón, y el perdonar siempre, y el perdonar de corazón. Por eso, que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo tener siempre ese corazón dispuesto a perdonar siempre, compadeciéndonos de las faltas, de los pecados o que los demás puedan cometer contra uno. Y para ello también es necesario la ayuda, la gracia de Dios, y por eso es necesario invocarlo, y por eso es necesario tenerlo con nosotros, especialmente por la gracia santificante, y para ello pues experimentar el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Experimentar el perdón de Dios en el sacramento de la confesión nos ayuda a tener esa capacidad para perdonar a los demás en cualquier oportunidad, en cualquier circunstancia. Que invoquemos como siempre la intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.